muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar en este foro tan importante para compartir estos contenidos que pues son muy necesarios que en la actualidad podamos tener acceso. Si me hacen favor de pasarle a la siguiente lámina, por favor. Bueno, el día de hoy estaremos justamente hablando sobre el tema del agua embotellada. Quisiera hablarles en primera instancia, el primer punto que vamos a abordar es el contexto de la problemática, ¿no?, que hay alrededor de este tema. Posteriormente veremos qué pasa cuando tomamos el agua embotellada. Como un tercer punto, veremos cómo nos convencieron de tomar el agua embotellada. Enseguida veremos cómo podemos dejar de consumir el agua embotellada y poder resignificar nuestro vital líquido. Y finalmente cerraremos con un espacio de reflexión para que ustedes puedan tener pues una sensibilización respecto al tema y generar un poco más de conciencia respecto a la problemática. Y finalmente pues abordaremos lo que son las referencias consultadas a lo largo de esta charla. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, es importante mencionarles que de aquí en adelante de la plática, la información que voy a estar retomando fue extraída justamente de la tesis doctoral. Recientemente, como bien lo comentó la maestra Jenny, me gradué en Ciencias Ambientales y la investigación que estuve realizando se centró justamente en un estudio inter y transdisciplinario sobre la línea de reciente aparición que es el agua embotellada en nuestro país. Y bueno, respecto a este tema, les platico que se tiene información pues verdaderamente escasa, distorsionada en tanto la situación de las estadísticas, ya que de pronto llegan a mencionar que son litros totales, no la estadística, o luego litros por persona y no hay como un dato unificado al respecto. Sin embargo, hay como mucha confusión respecto a estas estadísticas que se comparten. Y bueno, hay una publicidad excesiva a favor, como ustedes lo pueden ver en los anuncios publicitarios y toda la información que hay alrededor respecto a que es un hábito pues saludable y benéfico para el ambiente, ¿no? Y además pues toda esta información que se comparte no llega a tener verdaderamente un análisis crítico que te permita cuestionarte sobre este hábito que hemos adquirido en nuestra vida ya casi por más de 30 años, ¿no? Entonces, este foro es muy importante para replantearnos esa posibilidad de ver qué hay más allá, ¿no? Y bueno, actualmente nuestro país ocupa el primer lugar en el consumo de agua embotellada por persona. Y bueno, estos datos son retomados a su vez de Enciso en el año de 2015. De acuerdo con Euromonitor International, se percibe un incremento justamente en el periodo de 2019 a 2024 en las ventas minoristas de agua embotellada. Esto de acuerdo con datos que arroja Roballo en 2020. Además, pues México lamentablemente ocupa el segundo lugar en el consumo de PET, de plásticos, en el 2014. Esto a su vez se recupera de Alcántara en 2017. Y bueno, en este sentido, el mercado del agua embotellada se encuentra constituido a su vez por un mercado muy importante que ocupan lo que son las transnacionales, como lo son Bonafont con su marca Danone, Santa María con lo que es la marca Nestlé, Electropura y Epura con lo que es PepsiCo y Ciel con Coca-Cola. Además de este mercado ocupado en primer lugar por las transnacionales, que ocupa un porcentaje muy considerable, la otra partecita la ocupan las purificadoras, que son mercados más locales que van impactando a poblaciones con menos ingresos en el país, pero que sin embargo pues ya van figurando en estas estadísticas. Y bueno, en general se tiene la idea de que el agua embotellada es un estilo de vida saludable, como les comentaba, económico, que puede ser de muy fácil acceso además y es pero muy accesible y económico, y que es además amigable con el ambiente, ¿no? Sin embargo, pues, ¿cómo es que se podría poner en tela de juicio, ¿no?, este hecho tan incuestionable? Y cómo en comparación con las bebidas nocivas a la salud, como lo puede ser el caso de los refrescos y del alcohol, se podría siquiera dudar del beneficio que el agua embotellada puede traernos consigo, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido es donde nos vamos a ir enfocando, ya que a lo largo de la presentación pues se irá evidenciando cómo este estilo de vida tan arraigado que tenemos ya en nuestro país es en realidad pues una problemática que no es para nada visible y que conlleva serias implicaciones
ambientales, sanitarias, económicas y sociales, ¿no? Y bueno, si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina. Bueno, respecto al contexto en el que estamos sumergidos ante esta problemática, como les platicaba, pues somos el principal consumidor a nivel mundial de este tipo de producto. Y bueno, quisiera platicarles ahorita sobre estadísticas respecto a consumo y respecto a contaminación que tenemos actualmente en el país. Los estados donde más se consume el agua embotellada son el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Esto se retoma con base en el INEGI y estos datos se recopilan justo de Ortega Castañeda en el 2016. Y bueno, las cuencas con mayor contaminación a su vez son la Lerma Santiago Pacífico, la Balsas y Aguas del Valle de México. Estos datos se recuperan de la Conagua, también de Ortega Castañeda en 2016. Y bueno, en los lugares que se presenta una mayor contaminación del agua, se tendría por consecuencia un consumo mayor de agua embotellada, ¿no? Siguiendo esta lógica. Y bueno, debido justamente a la desconfianza que existe en las fuentes de agua de abastecimiento público, justamente por los altos grados de contaminación que existe en el agua, ¿no? Entonces, en este sentido, se van dando estas relaciones de estadísticas, ¿no? Y bueno, a su vez, es importante mencionar que, por su parte, los estados de Jalisco y el Estado de México en conjunto representan casi el 50% que está concesionado del volumen total de extracción de agua concesionado a un embotellador en el país. Estos datos se recuperan a su vez de Delgado en 2014. Y bueno, abonando a estas estadísticas, podemos darnos cuenta también que a nivel nacional, el acuífero del Valle de Toluca, que lo tenemos aquí muy cerquita, de donde se extraen cantidades estratosféricas de agua, es el segundo con mayor sobreexplotación en México. Esto retomado de datos que nos aporta el doctor Expósito en el año 2018. Y bueno, ¿qué quiere decir toda esta información? Estamos viendo información que apunta justamente al consumo, tanto de agua embotellada a nivel nacional. Estamos viendo información que se relaciona con la contaminación, con los cuerpos de agua más contaminados, con embotelladoras que tienen importantes concesiones de agua en los estados, ¿no?, de la República, y estamos viendo también este elemento de la sobreexplotación que hay en los acuíferos, ¿no? Y bueno, toda esta información en conjunto justamente nos da a entender una correlación muy importante que habla de que si el consumo de agua embotellada pareciera la única opción viable en cuestión de la calidad, la confianza y la seguridad del agua, no se justificaría del todo, dado que el agua embotellada que se compra se extrae justamente de los lugares donde existe mayor contaminación y sobreexplotación de los acuíferos en el país. Entonces aquí surge una interrogante muy importante que quiero compartir con ustedes respecto a si entonces el agua embotellada verdaderamente es la opción frente a esta problemática, ¿no? Y a lo largo pues, de esta charla iremos dándonos cuenta que no necesariamente es la opción más viable que tenemos. Si me apoyan, por favor, con la siguiente lámina. Y bueno, para seguir avanzando en la presentación, quisiera compartirles de manera pues general, ¿no?, este panorama respecto al agua embotellada. Bueno, existen realmente implicaciones en materia social, económica, ambiental y sanitaria derivado de este tipo de consumo. En la investigación que se realizó en la tesis doctoral, se evidenció detalladamente todo el daño que implica este estilo de vida tan insostenible. Sin embargo, para enunciar de manera más general este panorama más amplio, algunas repercusiones que se tienen, principalmente en materia ambiental, como lo pueden ver en la lámina, en la parte donde dice ambiente, tenemos una imagen donde se vislumbran ciertas ilustraciones que hacen alusión justamente al sistema de economía de materiales que se requiere para poder fabricar una botella o un garrafón de agua embotellada, ¿no? Tal cual, cuando refiero que es el agua embotellada, hablamos del agua tal cual en su presentación individual, que pueden ser las botellas de PET o puede ser
los garrafones grandes, ¿no? Es en general todo el agua que se embotella. Y bueno, este sistema de economía de materiales, que así se le denomina, consta justamente de 5 etapas para su consecución. La primera, que pueden ver en el gráfico, es la parte de la extracción. La extracción implica, esta primera etapa, implica que se sustrae propiamente el agua de su configuración natural para posteriormente pasarle a una segunda etapa que tiene que ver con la producción, donde ya se incorporan las botellas de plástico, las etiquetas y se potabiliza tal cual y el agua, y posteriormente se pasa a una tercera etapa que es la de la distribución. En esta etapa se mueve el producto a nivel nacional e internacional y la siguiente etapa, que es ya una cuarta, es la etapa del consumo. En esta etapa es donde ya la mercadotecnia y la publicidad ya cumplió su objetivo y ya nos sedujo con su publicidad para que pudiéramos comprar este producto. Finalmente, la última etapa refiere a la disposición final. En este sentido, hay diferentes vías para que estos residuos plásticos se puedan disponer, ya sea que se entierren, se incineren o se dispongan en tiraderos a cielo abierto, justamente pues todas las botellas de plástico. En este sentido, no sé si se han dado cuenta cuando tienen la oportunidad de viajar a la playa, que desafortunadamente se llegan a ver cantidades de plásticos y residuos sólidos en este sentido alrededor de la arena, ¿no? Y este tipo de residuo pues llega a parar en el océano, en los cuerpos de agua, y daña pues considerablemente todo lo que es la flora y toda la fauna marina, ¿no? Propiamente. Y bueno, justamente esta información se recopila de Neil Leonard en el 2012. Y bueno, al analizar justamente todo este flujo de materiales, porque además de que fluyen todos estos materiales en esta cadena, lo que fluye también es la energía. Son flujos de energía y flujos de materiales que hay alrededor desde la extracción hasta la disposición final para que se pueda fabricar este producto del agua embotellada. Y en general, pues la gran mayoría de los productos que tenemos, sin embargo, hoy nos estamos enfocando en esta temática en particular, ¿no? Y bueno, justamente derivado de este análisis, se ha encontrado que las emisiones de dióxido de carbono generadas en este flujo favorecen el calentamiento global y el cambio climático. En tanto, los dióxidos de azufre y los óxidos, de nitrógeno, estos elementos que les platico son gases de efecto invernadero. Y estos son componentes para la formación de lluvia ácida. Además, obviamente, del gran impacto que conlleva la generación de los residuos sólidos en la etapa de la disposición final, como les platicaba, ¿no? Y bueno, esta información se recupera a su vez de Clark en el año de 2009. Bueno, es importante mencionarles aquí algo respecto justamente a las repercusiones que se dan por el cambio climático. Esto implica que la naturaleza tiende a regresar a su equilibrio, pero ahora lo está haciendo de forma más agresiva, como lo hemos estado presenciando con la pandemia que desafortunadamente pues seguimos todavía padeciendo, y con cambios abruptos también en la temperatura o con la indefinición de las estaciones del año. Esto lo podemos constatar, por ejemplo, en temporadas donde hace más frío o que se supondría que tendría que hacer frío, suele haber estos cambios de clima donde hay una temperatura muy alta o viceversa. Y bueno, en este sentido, esta situación va provocando pues manifestaciones que se van a agudizar cada vez más con el calentamiento global, que ahorita ya lo estamos evidenciando de manera fuerte, pero lamentablemente se vislumbra que para años venideros podamos estar pues en una crisis de colapso ambiental en ese sentido, y por eso tenemos que tomar pues todo lo que podamos a nuestro alcance de herramientas y competencias para irnos hacia un lado más sostenible, ¿no? En nuestra cotidianidad. Y bueno, en general pues la naturaleza evidentemente pues va a seguir persistiendo, ¿no? En el mundo con toda la sabiduría que tiene. Sin embargo, pues los que corremos peligro como tal somos los seres humanos, tal cual como especie, ¿no? Si es que no hacemos esos cambios inmediatos, como les comentaba, en nuestro estilo de vida, ¿no? Y bueno, eso hablándoles un poquito de manera general respecto a lo que se vislumbra con esta parte en materia ambiental.
Sin embargo, bueno, también respecto a las repercusiones en materia sanitaria, es muy importante justamente mencionar que derivado de la migración de las resinas plásticas al agua, aquí les quiero platicar un poquito de cómo es este proceso. El plástico, para poder fabricarse, además de que requiere insumos o materia prima como el petróleo crudo y el gas natural, que esto lo que nos da a entender es que pues se están extrayendo más bienes naturales además del agua. De estas resinas plásticas que se utilizan para hacer el plástico propiamente, tienden a migrarse, a viajar hacia el agua y permanecer ahí. Esto se favorece justamente, esta migración se favorece por los cambios de temperatura o altas temperaturas que podamos tener, por la agitación que podamos hacer del producto y también por el tiempo en el anaquel que el producto llega a tener. En este sentido es importante recordar que el agua embotellada tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y esta situación pues es importante, por ejemplo, cuando nos encontramos en nuestro carro, por ejemplo, que podemos tener nuestra botella de agua y le da todo el tiempo la luz y regresamos y nosotros nos tomamos esa agua, hay que tener mucha precaución porque ya hay una concentración importante de esas resinas plásticas que les comento, ya pues depositadas en el agua, ¿no? Entonces, justamente derivado de esta migración, como les comento, derivado también de la producción del plástico que incurre en otros bienes naturales y de algunos tipos de tratamiento de potabilización que utiliza la industria del agua embotellada, se tiene presencia en el agua de químicos tóxicos altamente peligrosos, como lo son los disruptores endocrinos, que se presume son cancerígenos. En este sentido, les platico que los disruptores endocrinos es muy importante darnos cuenta que son químicos que tienen la capacidad de mimetizarse o bien, esto quiere decir de imitar el funcionamiento de nuestras propias hormonas. Y esto evidentemente pues causa una gran afectación a la salud al modificar pues el adecuado funcionamiento que debe tener nuestro organismo, ¿no? Esta información se recupera de Clark en 2009, Montero y Cardoso en 2016 y de García Favila en 2018. Y bueno, justamente esta afectación a la salud por la exposición de estos compuestos químicos tóxicos que les menciono se da principalmente en la reproducción humana. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, se encuentran grupos más vulnerables, como lo puede ser el desarrollo de los bebés, de niñas y niños, y el metabolismo tal cual de las personas. Esto obviamente se potencializa cuando el consumo, pues tenemos más concentración de este producto en nuestro organismo, y también con grupos de personas que tienen enfermedades o que son adultos mayores o niños, ¿no? También se llega a ver una afectación mayor. Esto se recopila a su vez de Juan García, Gallego y Font en 2015. Y bueno, en este sentido, como les platico, pues justamente los principales efectos son a nivel del sistema reproductor, tanto femenino como masculino. En la lámina pueden ver del lado izquierdo la parte de afectación a la salud. Ahí podemos ver que justamente pues llega a haber una afectación importante en este sentido. Lo que podemos ver es que el impacto en tanto a las mujeres pues es el cáncer de mama, miomas intrauterinos, quistes en los ovarios, y por parte de los hombres pues es impotencia sexual, infertilidad y problemas de próstata. Como les platico, pues es justamente en la parte del aparato reproductor por el tema de los disruptores endocrinos. Y bueno, además de todo esto que les comento, también es muy importante mencionarles que hay una afectación también a la salud. Bueno, estos datos los recupero de Muñoz y Parker en 2017. Y bueno, también por su parte, al extraer todos los minerales y todos los electrolitos del agua, se tiende a dejar el agua exenta de cualquier propiedad nutricional. Esto se da justamente por los procesos que hay de potabilización del agua que utilizan, ya que justamente pues es como si produjeran un agua artificial. Si ustedes la comparan con un agua de manantial, de un lago, van a tener todas esas propiedades que tiene el agua, ¿no? En tanto minerales y electrolitos. Sin embargo, al tener estos procedimientos para que el agua no se les eche a perder de alguna manera,
tienen que retirar todo esto para hacer el agua como inerte de alguna forma y hacerla tipo como un agua de laboratorio, ¿no? Que no tenga absolutamente nada. Entonces, eso pues es preocupante porque esta falta de aprovechamiento del agua se ve reflejada en la acidificación del estómago y en una deshidratación del organismo. Esto paradójicamente, lejos de hidratarnos, el agua nos deshidrata cuando la tomamos de manera simple, ¿no? Entonces es importante tomar medidas también al respecto. Como podemos ver también en la lámina, está esta acidificación al estómago, también se presenta el tema de la celulitis en las mujeres, hay esta deshidratación propiamente del organismo, también se presenta un tipo de cansancio crónico, porque obviamente si no tenemos esa energía que nos brinda el agua a través de estos electrolitos y estos minerales, pues nos vamos a sentir más cansados, con menos energía, además de fomentar pues todo esto que incide en la mala memoria, también el funcionamiento que tiene que ver también con la tiroides, y una nueva enfermedad que surge en el nuevo milenio, que es la fibromialgia. También se favorece mucho este tipo de padecimientos por la falta justo de hidratación. Y bueno, seguimos avanzando, si me hacen favor de pasar a la siguiente. Si me apoyan para pasar a la siguiente lámina, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, les platico que además de esta afectación ambiental, sanitaria, que de manera muy general les estoy platicando, de los impactos que tiene, hay una implicación muy importante que es a nivel económico también, ya que desde el 2012 se incorporó al artículo 4 constitucional el derecho humano al agua en cantidad y calidad aceptable y suficiente para toda la población mexicana. Y bueno, justamente con base en esta información que les comento, el Consejo Estadounidense de Defensa de los Recursos Naturales estimó que el agua embotellada es entre 240 y 10,000 veces más cara que el agua entubada. En México se considera 2,500 veces más cara que el agua que nos llega de la llave, y en este sentido, pues se compromete un porcentaje muy fuerte del ingreso familiar para la compra de este tipo de productos, sobre todo en poblaciones que tienen menores ingresos, ¿no? Y bueno, justamente con la pandemia que inició desde 2020, pues ha habido un incremento impresionante en la compra del agua embotellada, también derivado de justamente estas medidas que se promueven, medidas epidemiológicas en cuanto al lavado de las manos y todas las precauciones que se deben tener, ¿no? Esta información se recupera a su vez de Clark en 2009 y de Montero en 2020. Y bueno, en este sentido, no se garantiza tal cual el derecho humano al agua y al saneamiento, porque en estricta teoría, de acuerdo al artículo 4 constitucional, deberíamos recibirlas en esas cantidades y calidades suficientes para toda la población. Y pues obviamente esto implica que sobre todo los más vulnerables pues sean los que están padeciendo este tema, ¿no? Ya que justamente la población más marginada es la que más agua embotellada está comprando para cubrir sus necesidades básicas de dotación de agua potable. En este sentido es importante referir que, por ejemplo, demarcaciones o alcaldías, como lo es el caso de Iztapalapa en la Ciudad de México, tiene que comprar sí o sí agua embotellada porque el agua que les llega es de una manera terrible, ¿no? El grado de contaminación que tiene, que tienen que comprar incluso agua para bañarse, ¿no? Entonces hay lugares en el país que se ven muy impactados por este tipo de situaciones y que hay que tomar otras medidas y que la gente se ve en la necesidad básicamente de comprarlo porque no tiene otra forma de poder adquirirla y de poder saciar pues esa necesidad, ¿no? de beber el agua. Y bueno, si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, ¿cómo es que nos convencen para poder tomar el agua embotellada, no? Realmente, pues en la investigación que les platico de la tesis doctoral se hizo toda una reconstrucción histórica
de los acontecimientos más relevantes que favorecieron el cambio en las formas de consumo del agua en nuestro país. Se hizo 2 cortes de tiempo en este sentido. Fue desde que consumíamos el agua natural tal cual, de los cuerpos de agua directamente, y pasamos a tomar el agua del grifo, ¿no? Ese fue un primer corte de tiempo, para posteriormente pasar del agua del grifo, del agua de la llave, a tomar el agua embotellada. Entonces ese fue un segundo corte a nivel del tiempo que se estudió. Entonces, en este sentido, es importante pues mencionarles que vamos a ver de manera general pues algunos hallazgos más representativos, ¿no? Y bueno, es importante resaltar que la privatización del agua, esto quiere decir su conversión en mercancía, ya cuando el agua propiamente se puede vender, no solo se dio en el sentido de la pérdida del bien natural por parte de la comunidad, sino también en las formas tradicionales de consumo que teníamos, como lo era evidentemente tomar el agua de la llave, ¿no? Como se solía hacer, y probablemente sus abuelos, sus papás les puedan platicar al respecto de cómo es que antes se tomaba el agua en nuestro país, ¿no? Y bueno, asimismo, el cambio fundamental que se dio en la propiedad del agua consistió en que los métodos tradicionales de potabilización eran utilizados para la reproducción de la vida en la comunidad y era para todas y todos, ¿no? en el país. Podíamos consumir el agua. Sin embargo, pues con la privatización del agua, únicamente se fue priorizando la acumulación de capitales de unos cuantos grupos. Esto quiere decir que únicamente al poder vender el agua y ser accesible para ciertos grupos que pudieran pagar por el agua, en este caso ciertas empresas, fue quitándosele ese bien natural pues a la comunidad y no todos podíamos disponer libremente de ese bien, ¿no? Porque ya había un interés económico de por medio. Y bueno, es importante platicarles, como les mencionaba, que en esta charla vamos a destacar solamente algunos hallazgos más relevantes de este estudio histórico que se hizo en la investigación, a modo de enfatizar pues las implicaciones en materia social que conllevó el consumo de agua embotellada, ¿no? Y bueno, les voy a ir platicando estos hallazgos a nivel histórico que se fueron justamente recuperando. Bueno, en el siglo XIX, a través del higienismo, el higienismo es una corriente de pensamiento promovida por la medicina y es relacionado al tema de lo higiénico, ¿no? Que se fue fomentando en la ciudad. Se fue asociando o se fue internalizando un cierto miedo a las enfermedades transmisibles en el agua, como es el caso del cólera, la cual no solo se propaga por el agua, sino también por otras fuentes. Sin embargo, con este tipo de corriente se fue asociando estas enfermedades únicamente al agua. Y bueno, de esta manera se crea un cierto tipo de estigma asociado al discurso del cólera que fue favoreciendo el miedo hacia el agua de consumo humano. En este caso se pasó del consumo de los cuerpos de agua directamente para pasar a beber el agua mediante el grifo o el agua de la llave, gestándose con ello toda una era de la gran hidráulica en el país en estos tiempos, en estas épocas tempranas de nuestro país, de México, y esto se retoma tal cual de Tortolero en el año de 2000. Y bueno, con base también en este tipo de corrientes y pensamientos afines a la medicina, una vez más en el siglo XX, particularmente en la década de los 90, se retoma el discurso del cólera en México a través de las medidas epidemiológicas emitidas por diversas campañas sanitarias que atemorizan a la población respecto a la calidad del agua del grifo, situación que favoreció el consumo del agua embotellada. En este sentido, no sé si llegan a recordar o lo pueden también platicar un poco con sus papás y sus abuelos. En ese momento la Secretaría de Salud emitía campañas publicitarias que se denominaban aguas con el cólera o ten cuidado con el cólera, para evitar que justamente se tomara el agua directamente de la llave y se hiciera un procedimiento previo como era hervir el agua o clorarla, para evitar justamente que se tuviera ese contacto con el agua del grifo para evitar la enfermedad del cólera. Y bueno, en este sentido, justamente no se llega a, y obviamente se justificó esta situación del cólera para cambiar radicalmente el consumo del agua del grifo para pasar al agua embotellada. Sin embargo, pues en la investigación que se hizo, pues no se considera que se haya justificado, ¿no? Este tipo de cambio de hábito, ya que las cifras de contagio por el cólera
en aquellos tiempos no fue representativo al no contar con porcentajes considerables por contagio y por letalidad de la enfermedad, como lo fue el caso de países como Perú o Guatemala, que realmente padecieron una incidencia muy importante. Y bueno, estos datos se recuperan de Senapres en 2011 y González 2018 y Co y otros en 1997. Y bueno, aunado a esta situación, se tiene además el lamentable evento que se suscita con el sismo del 85, donde se fracturan diversas tuberías hidráulicas, lo cual hizo que se mezclara tanto el agua limpia con el agua sucia, y en este sentido, pues que no fuera adecuado beberla directamente de la llave como se solía hacer. Una vez reparadas las tuberías, las autoridades no notificaron a la población que ya se podía volver a tomar el agua de la llave. Y es en este momento histórico, tal cual, cuando ya se pasa formalmente a consumir masivamente el agua embotellada y se deja de beber el agua del grifo. Estos datos se recuperan a su vez de Montero en 2019. Y bueno, esto, si se dan cuenta, lo que estamos revisando es justamente estas corrientes de pensamiento y la epidemiología, que ya es propiamente ya una ciencia, ¿no?, dentro de la medicina, que van como favoreciendo pues este tema del miedo que hay que tenerle al cólera respecto al agua, ¿no? Como estigmatizando un poco el tema de la enfermedad para que no pudiéramos beber el agua directamente, ya sea en el siglo XIX desde la fuente original de agua o en el siglo XX ya desde el agua de la llave, ¿no? Y bueno, también en un segundo momento, pues hay estrategias que ocupa justamente el negocio del agua embotellada para convencernos a consumir su producto, y en este sentido se resalta la demanda manufacturada, que precisa justamente de atemorizar al consumidor y de seducirlo hacia el consumo de sus productos. Esta información se recupera de Leonard en 2012. Asimismo, el neuromarketing es la ciencia que predice el comportamiento del consumidor a través justamente de la publicidad. Se considera una forma de publicidad científica altamente efectiva para atraer de forma más contundente al consumidor para que pueda comprar sus productos, y donde literalmente se le lee la mente a las personas haciendo uso de la biometría y la neurociencia para penetrar lo más profundo en la mente de la población. Esto se retoma a su vez de Claric en el año de 2013. Y bueno, paradójicamente aunado también esas estrategias de mercadotecnia a las corrientes de la medicina que nos provocan pues que tengamos ese miedo hacia el agua de consumo humano, se une también este elemento muy importante, donde paradójicamente en el año 2012 la Secretaría de Salud emitió una campaña de prevención a la salud donde promovía el consumo tal cual del agua embotellada para llevar un estilo de vida, según ellos, pues saludable, ¿no? Esto se retoma a su vez de la Secretaría de Salud en el 2012. Y bueno, en este sentido, el consumo del agua embotellada viola, por un lado, lo que es el artículo 4 constitucional, como ya lo veíamos, relacionado con el derecho humano al agua, y el cual precisa tal cual que el Estado debe proveer a los y las ciudadanas de agua en cantidad y calidades adecuadas para su consumo. Y por otro, hay una clara violación del artículo 115 constitucional que aborda justamente la responsabilidad que el municipio adquiere en la provisión del agua potable a la población, así como el tratamiento que se le debe tener al agua residual. Esta información se recupera a su vez de Pacheco y Vega en 2015. Y bueno, en este sentido, además de toda esta situación, existen normas sin modificar, como es el caso de la NOM 127, la cual determina los límites máximos permisibles para garantizar que el agua pueda ser de consumo humano. Asimismo, en 2017 se recorta un 72% del presupuesto federal para los sistemas urbanos y rurales del agua y saneamiento, lo cual pues evidencia la falta de tratamiento de agua residual que ha habido en nuestros días, ¿no? En este sentido es importante mencionar que obviamente si no hay tratamientos para el agua residual, que si no hay la suficiente importancia en modificar las normas para que podamos actualizarlas, y llevan más de 20 años sin modificar, obviamente va a seguir aumentando la contaminación del agua en nuestro país. Entonces, sí tendrá que ponerse en la mira. Afortunadamente el año pasado ya se hizo una actualización de la norma
001 que habla justamente del tratamiento del agua residual, quedó ahí pendiente que pudiera subirse al Diario Oficial de la Federación para que ya fuera pública, pero esta norma llevaba ya casi como 25 años de no modificarse, entonces necesitamos como de estos momentos donde podamos pues justamente exigir este tipo de, de cambios, ¿no?, en nuestras normas y leyes para que pueda disminuirse la contaminación del agua. Estos datos se recuperan de Moctezuma en el año de 2017. Y bueno, por su parte, los avances que ha habido, y a pesar de los avances más bien que se han tenido en las ciencias y tecnologías del agua, en el trabajo de investigación se evidenció una suerte de producción de agua contaminada, que así se lo denominó, ya que se precisa que el agua se encuentre en un estado de contaminación como materia prima para que los tratamientos de descontaminación tengan su razón de ser y puedan posteriormente sanearla, generándose una suerte de relación entre el agua contaminada y el agua y el tratamiento, para descontaminarla, generándose con ello pues un círculo vicioso imparable. Entonces, si seguimos teniendo este tipo de situación donde se favorezca esta contaminación del agua, va a haber su respectiva parte, que es la descontaminación del agua a través de los tratamientos, pero donde se tiene que incidir justamente es en no crear o generar ese círculo vicioso, eliminando lo más que se pueda pues la contaminación del agua, ¿no?, que ya no se genere de esa manera en la que se está generando en nuestros días. Y bueno, en este sentido, estos son algunos, de manera muy general, hallazgos y elementos importantes que se recuperan de la investigación que se hizo respecto a cómo fue que nos fueron convenciendo para tomar el agua embotellada, pero históricamente lo que fue pasando para que se generara pues ese miedo hacia el cólera, creyendo que únicamente a través del agua nos podíamos contagiar, cuando les comento que también puede ser por otras fuentes. Y por otro lado, cómo la publicidad nos fue atrapando con la seducción de sus comerciales para que tomáramos su producto, y cómo pues finalmente violaciones tremendas a nivel de la Constitución, donde hay artículos que ya nos garantizan ese acceso y esa calidad al agua, pero que lamentablemente no se están cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, en la investigación de campo que se desarrolló, se evidenció además una tremenda desinformación que existe en la población mexicana respecto a la calidad no solo del agua del grifo, sino también del agua embotellada. Estos estudios se hicieron a través de grupos focales con poblaciones de estudiantes de Ciudad Universitaria y con poblaciones de adultos mayores, que se hizo en ciertos lugares de pensionados para poder hacer estas entrevistas grupales, y se detectó justamente una desinformación pues abismal en toda esta situación del agua embotellada, donde la gente pues no tiene donde poder tomar datos confiables y saber si el agua embotellada o el agua del grifo son verdaderamente seguras, ¿no? Entonces hay una grandísima desinformación al respecto. Si me pudieran apoyar con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, ante este panorama que les platico un poquito pues fuerte y lamentable de lo que ocurre, ¿no?, a través de este tema justamente del agua embotellada en nuestro país, como alternativas justamente se proponen dos vías para poder revertir el estilo de vida insostenible del consumo del agua embotellada, ¿no? La primera pues implica un ámbito doméstico, esto quiere decir desde nuestras casas, desde nuestros propios espacios sociales, donde podamos gestionar una forma diferente de beber el agua mediante tratamientos domésticos de potabilización del agua de nuestro grifo, aunado a una propuesta de un suero natural para hidratarnos retomado del doctor David Duarte. En este sentido, justamente se procura también poder abonar en esta parte del suero natural, justamente porque, como lo veíamos, pues el agua embotellada, lejos de hidratarnos, nos deshidrata, entonces hay que tener una estrategia para poder hidratarnos, ¿no? Y bueno, la segunda vía justamente concierne a un ámbito común, donde como sociedad podamos movilizarnos por nuestro vital líquido y nos unamos a movimientos como los que ya existen, como es el caso de Agua para Todos y para Todas, que justamente ellos luchan por hacer válido nuestro derecho humano al agua, así como porque la Ley General de Aguas logre una resolución favorable en el Congreso de la Unión y haya una
pues congruencia verdaderamente ya con el derecho humano al agua, porque esta Ley General de Aguas surge desde el año 2012, ya ha estado en el Senado, pues en esta disyuntiva para que pueda ser aprobado. Esta ley va justamente en congruencia, justamente como les decía, del derecho humano al agua, y procura que pues podamos todas y todos tener acceso al agua en la calidad y cantidades suficientes, a diferencia de la actual ley que nos rige, que pues evidentemente no cubre y no se alinea con el derecho humano al agua. Y bueno, por su parte, otro ejemplo muy bueno que les puedo yo platicar es la labor que hace la asociación H2O Lerma con Encanto, donde la sociedad propiamente es la que se organiza y sale a la calle a sanear los pozos aledaños al río Lerma para descontaminar el agua. Esto surge justamente de la preocupación que tenían estas personas porque sus familiares se comenzaban a enfermar por el agua que les llegaba del río Lerma, por los grados de contaminación tan altos, y ellos tomaron las riendas y salieron a la calle a organizarse y a ver cómo podían poner su granito de arena, en lugar de estar sentados esperando que les llegara pues mágicamente como una solución. Ellos tomaron acciones y vieron de qué manera solucionarlo. Toda esta información que les platico la retomo tal cual de páginas asociadas a esta asociación H2O Lerma con Encanto y de Agua para Todos y para Todos, Agua para la Vida, así se denomina, donde pueden buscar igual más información al respecto para que puedan sumarse a este tipo de acciones desde la ciudadanía que ya están en marcha y que han tenido casos de éxito muy favorables, ¿no? Y bueno, justamente lo que se pretende es que podamos hacer una reapropiación social del agua, justamente con base en información y con expansión justamente de la conciencia, para que podamos sensibilizarnos y formar esas competencias y capacidades para construir sociedades caracterizadas por la sostenibilidad, que hoy en día es de lo que más carecemos. Y como les platicaba, lamentablemente en años venideros va a venir una oleada más fuerte que la que estamos experimentando, y tenemos que estar pues preparados con todas las herramientas que podamos y todas las competencias para que podamos ver de qué manera podemos mitigar todos estos impactos que va a traer consigo el cambio climático. Necesitamos pues ir generando esas herramientas y poner fin a este tipo de hábitos tan arraigados que tenemos en nuestro país, pero que este tipo de espacio nos permite hacer una suerte de reflexión para que podamos al menos cuestionar qué hay más allá de este tipo de costumbres y de estilos de vida que tenemos. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, justamente hablando de este espacio de reflexión, de cómo podemos sensibilizarnos, lo que se propone es que ustedes puedan ver este video de la historia del agua embotellada de Nileona, justamente para que se puedan sensibilizar respecto al análisis del flujo de material que se necesita para la fabricación del agua embotellada, como lo platicamos hace un momento, de la cadenita que se necesita desde la extracción hasta la disposición final, para que podamos ver todo lo que fluye a través de esa cadena, ¿no? Todo el ambiente que se impacta, la salud que tiene, ¿no? La implicación. Y bueno, justamente adicional a este tipo de actividad se recomienda hacer pues una investigación con sus familiares, en particular con sus padres y abuelos, para que les puedan platicar ellos cómo era la forma en la que bebían agua antes de consumirla de manera embotellada. Y se pueden dar cuenta con esto que hay otras posibilidades más allá de lo que pareciera la única opción que tenemos, que es el agua embotellada en México, ¿no? Y bueno, finalmente se sugiere que se entregue un reporte escrito con una reflexión que les permita pues hacer conciencia de manera personal del impacto económico, social, ambiental y sanitario que conlleva el consumo cotidiano del agua embotellada, ¿no? Así como también pues plantearse la posibilidad de cambiar nuestras formas de hábito, como anteriormente lo hacían nuestras familias, y migrar a otro tipo de consumos amigables con el ambiente y saludables. Y en este sentido, pues obviamente sería cuestionarnos cuánto estamos gastando por las botellitas individuales de agua, por los garrafones que consumimos semanalmente con nuestras familias, ver todo ese impacto económico que está teniendo, porque pareciera que es un gasto hormiga que es indispensable. Sin embargo, si ustedes observan comparado con filtros incluso comerciales que podemos adquirir, es bien diferente
la proporción económica que se nos va ahí, ¿no? Es un ingreso familiar muy importante, muy representativo que implica este tipo de consumo. Y además, pues, hacer conciencia de todos los plásticos que estamos desechando a la semana, al día, con nuestro tipo de consumo, a través justamente de desechar estos plásticos que van a parar a las calles que contaminamos tal cual en nuestras calles, los mares, los cuerpos de agua, y donde se va generando pues todo un tipo de contaminación pues tanto al agua, a la tierra, al aire, y se van asociando muchos tipos de situaciones más fuertes en este sentido de la contaminación. Entonces, se sugiere justamente que este reporte escrito lo puedan entregar a los y las docentes para que puedan ellos retroalimentarles. Aquí les dejo la fuente de donde se retoma originalmente el video para que lo puedan ver. Sin embargo, ustedes en YouTube directamente pueden entrar, teclean tal cual la historia del agua embotellada de Neil Leonard y les va a salir esta información que es como un tipo documental muy cortito que es de menos de 10 minutos, donde lo pueden ver de manera muy rápida. Y además, esta misma investigadora, Neil Leonard, tiene también otros videos que pueden ser de su interés, que hablan justamente de cómo, de dónde provienen las cosas que tenemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestros celulares, los cosméticos, qué se necesita para poder fabricarlos y qué hay alrededor, ¿no? De todo esto que pareciera que salen de la televisión a nuestra casa, pero realmente se necesita todo un proceso atrás para que se pueda transformar y todos los impactos y el daño colateral que eso implica, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo su atención, también en particular pues a la universidad y a la DAE por brindarme este espacio para poder pues compartirles todo este tipo de información que a través de las investigaciones se han encontrado y que podamos generar pues mayor conciencia al respecto, sobre todo porque nuestro país pues es el número 1, ¿no? En el consumo de agua embotellada por persona. Y bueno, quiero compartirles esta frase: a medida que tú sanes, yo sanaré, porque tú eres yo y yo soy tú. Este es el mensaje del agua. Les dejo mis datos de contacto para mayor información, por si quieren no sé, entablar algún diálogo. Ay, perdónenme, ya me salté hasta la última lámina. Anteriormente lo que fueron pasando fue justamente las referencias que se consultaron a lo largo de la charla y también las referencias de las imágenes que se fueron retomando. Sin embargo, yo como que me salté hasta la última. Pero bueno, aquí es donde les dejo esta frase para que podamos hacer conciencia y donde les comparto mis datos de contacto para que puedan acercarse conmigo para cualquier duda, inquietud, cualquier dato que necesiten. Con mucho gusto quedo a sus órdenes para poder entablar un diálogo.